Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, ahorita van a saber por qué el fin del sketch. Hoy comenzamos una nueva serie, pero antes de nada, los niños pueden pasar a su clase. Nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz no tendrán fin. Él se sentará en el trono de David. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Bueno, ahora sí. 11, que son las 12:19 apenas, ¿eh? No vayan a decir luego, es bien tarde. Hoy comenzamos una nueva serie. La serie, para que lo apunte y no se pierda la secuencia, se llama Ha nacido el Salvador. ¿Sí? Ok. Vaya buscando ahí Génesis 1, el capítulo 1. Ahorita yo le voy a ir diciendo dónde vamos a ir leyendo. Y bueno, vemos que en estas fechas que se acercan, pues conforme se vaya acercando el final del año, va a ir abundando mercadotecnia, publicidad, ventas, muchos eventos que se van a ir haciendo. ¿Y cuál es el tema de todo lo que se va a manejar? La Navidad, ¿sí? Regalos, posadas, venta de comida, reuniones familiares y un largo etcétera, van a inundar todo lo que nos rodea, desde las escuelas, trabajos, en donde estemos. Vamos a ver mucho ese tema. El mundo se prepara para una fecha que el mismo mundo ha tomado y la ha consagrado a una cosa, al materialismo. Vemos que el centro de muchas de las cosas que vamos a observar, pues es consumismo, y todo esto disfrazado de piedad, tomando el nombre de Cristo como fuente de ganancia. Sin embargo, nosotros como iglesia no podemos olvidar que siempre el centro es Cristo, y no solo de esta fecha, sino de cada día del año. Cada día que vivimos tiene que ser el centro Cristo. Como iglesia tenemos que estar muy, muy alerta de no estar envueltos en este mismo sentir vano del mundo, porque van a haber muchas cosas y no podemos caer en lo mismo. Los niños ahorita van a estar viendo la misma serie que nosotros, y es importante que, si bien ellos van a ver su tema allá en casa, estemos pues discipulándolos, ¿no? Porque independientemente de que hagamos o no el discipulado de forma activa, los niños son discipulados. O sea, con nuestra vida, ellos van aprendiendo lo bueno y lo malo, ¿sí? Así que busquemos que lo que Dios nos hable hoy, lo compartamos en casa, ¿sale? Como iglesia no tenemos que estar envueltos en todo esto, y me refiero desde el corazón. No podemos evitar lo que nos rodea, pero sí lo que entra en nuestros hogares y en nuestras vidas. El título de esta serie se llama Ha nacido el Salvador, y vamos a estar viendo a lo largo de la serie la historia de nuestra salvación, ¿sí? Pero vamos a comenzar desde el principio, y justamente esta enseñanza se llama así, en el principio. Por ello del sketch, ahorita vamos a ir viendo acerca de ello.
Bueno, en Génesis 1 les voy a dar un breve repaso antes de llegar al versículo que quiero que comencemos. Váyalo buscando, es Génesis 1:26. Pero en Génesis 1 vemos cómo Dios creó todas las cosas. Todo lo que nos rodea, Dios lo creó. Los cielos, la tierra, la luz, separó las aguas de las aguas, formó los mares y los demás cuerpos de agua. Cómo hizo las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, cómo creó las plantas y toda la vegetación que hay, así como todos los animales, tanto en los mares como en la tierra. Y tenemos que notar algo muy interesante en todo esto. Siempre que Dios creaba algo, decía, y dijo Dios, y se produjo, y los mares produjeron, y etcétera. Sin embargo, en Génesis 1, 26 y 27 dice de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos cómo la expresión de la indicación se vuelve diferente. No solo es dijo Dios y se produjo o esto. No, dice, dijo Dios, hagamos. Hagamos implica algo más personal, algo más íntimo. No fue así nada más como que el mar produjo los seres vivientes que hay ahí, sino hagamos. Vemos una intervención directa de Dios sobre esta creación. No digo que el resto de la creación no fuera algo impresionante o fuera diferente. Sin embargo, de hecho en Job 38:7 dice que mientras Dios formaba la tierra, Job también habla sobre esto, los ángeles gritaban de gozo. O sea, en algunas versiones dice los hijos de Dios, pero está refiriendo a los habitantes de los cielos. Fue algo tan glorioso la creación, o sea, Dios interviniendo para crear la tierra y todo lo que les describí, fue tan supremamente glorioso que los habitantes de los cielos gritaban de gozo. O sea, no solamente era así como el cántico angelical que muchas veces ponen en las películas, sino gritaban, había un estruendo, era algo muy ruidoso. Dios poniendo orden en todas las cosas, formando todas las cosas conforme a su majestuosa sabiduría. Ha de haber sido algo muy impresionante, la verdad. Sin embargo, aquí vemos Dios creando al ser humano a su imagen y a su semejanza. No es poca cosa. Y es algo que no se menciona con ninguna otra creación. No dice esto de las plantas o de los animales. Y vemos también que se le da, dice algo más, se da una bendición, dice, los bendijo Dios con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Gobiernen no implica que pueden hacer lo que quieren, o sea, el hombre no era soberano para hacer lo que quisiera. El pastor y comentarista Samuel Pérez Millos y también Matthew Henry mencionan que Dios puso al hombre como virrey de la creación. Suena una palabra que nos suena a los libros de historia, ¿no? Pero un virrey no es un rey, no es soberano como tal. Es alguien que gobierna en el nombre del rey, un representante del rey en ese lugar. Dios puso de esta manera al hombre, en este caso no podía gobernar a placer así como que yo quiero hacer lo que yo quiera, sino era representante de Dios en este lugar. Dios lo puso así a Adán y a Eva, como vamos a ir viendo. Muy bien. Génesis 2, 15 y 17 dice lo siguiente. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de este fruto, sin duda morirás. Es una indicación muy clara, pero apremiante, ¿no? Es una indicación que tiene mucho peso, algo muy importante.
El hombre tenía la libertad de comer cualquier fruto de los árboles que habían en el huerto, excepto de uno. Era clara la indicación. Los árboles que Dios puso para que el hombre se alimentaran era justamente lo que el hombre necesitaba, ¿sí? Dios le proveyó lo que el hombre necesitaba, no necesitaba nada más. No necesitaba algún otro alimento ajeno a lo que Dios le había dado, ¿sí? Y sin embargo, vamos a ir viendo más adelante, pues, ¿qué pasó? Tenían a Dios, el hombre tenía a Dios, tenía la provisión de Dios. ¿Qué más podía necesitar? Y aun cuando a veces leemos estos versículos, porque llega a pasar, o sea que ya hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? Y ya no meditamos en ellos con detenimiento. Pero como vamos a ir viendo y vimos en el sketch, que a final de cuentas tomaron del fruto y comieron desobedeciendo a Dios, a veces lo vemos muy ajeno a nosotros, ¿no? Y decimos, se lo reprochamos, no, Adán, Eva, ¿por qué hicieron eso? O sea, que no se pudieron aguantar el no comerlo. O sea, algunos pueden decir, yo llevo mucho sin comer fruta. O sea, ¿no pudiste aguantar tantito? Sin embargo, a veces nosotros podemos caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Dios mismo era su provisión. Y sin embargo ellos no se conformaron a esto. Ellos no se conformaron y quisieron algo más. Y a veces nosotros tenemos la provisión de Dios, tenemos lo que Dios nos ha dado, y sin embargo queremos algo más. A lo mejor no extendemos nuestra mano a arrancar algún fruto físico. Sin embargo, sí nos extendemos para agarrar algo que Dios no nos dio. Y a veces algo que Dios nos dijo que no. O sea, no solo no nos lo dio, sino claramente nos dijo, eso no es para ti. Y hacemos lo mismo. En ocasiones vemos algo más. Vemos lo que tiene el vecino, el amigo, el hermano, y codiciamos lo del prójimo, igual que lo hicieron ellos. Y hoy en día se potencializa más, o sea, porque hay tantos medios de comunicación en los cuales nos muestran tantas cosas. O sea, vemos en televisión, internet, en periódicos, bueno, ya casi no se usan, pero en todos lados vemos la cara bonita de muchas cosas. O sea, los anuncios hasta de la pasta de dientes ponen a la gente bien sonriente acá, o comiendo una ensalada y riéndose con la ensalada acá. O sea, todo es sonrisas, viajes, comidas, felicidad. Pero no nos ponen la otra parte. O sea, vemos un anuncio de alcohol, de venta de alcohol, y todos bien felices. Pero no vemos los hogares que se destruyen por el alcohol. No vemos la persona ya con cirrosis y en estado terminal. No vemos muchas otras cosas. Podemos ver en redes sociales quizá alguna persona que está viajando, que va a viajar a algún lugar muy exótico, muy bonito, pero no vemos si se endeudó. Que regresando, pues sí, felicidades, fotografías, pero ya en casa está bien endeudado. No lo sabemos, no lo vemos, no se va a publicar eso en redes sociales. Sin embargo, todo esto, esta lluvia que tenemos de todos esos estímulos, nos generan que terminemos codiciando lo del prójimo y terminamos renegando de lo que tenemos y termina siendo insuficiente, o eso está en nuestro corazón a veces, lo que Dios nos ha dado, y menospreciamos lo que Dios nos dio. Todo esto también produce inconformidad, queja, amargura. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que quizá no está muy alegre o tranquilo, y se mete a redes sociales y termina bien enojado por algún comentario o algo que hicieron, de algo que no tiene nada que ver con uno. O quizá uno termina triste, o muchas cosas que alteran nuestro estado anímico. Y muchas cosas que no son ni reales. Y puede generar inconformidad, queja, amargura a la larga si esto no se trata.
No extendemos la mano para alcanzar el fruto físico, pero sí extendemos la mano para intentar tomar lo que Dios no nos dio. Otra cosa a mencionar es de que, como dato curioso, es que cuando Dios les dio la indicación de no comer del fruto, todavía no estaba Eva. Se le dio la indicación a Adán. Lo que quiere decir es de que probablemente, no lo dice, es una posibilidad, pero Adán haya sido el encargado de darle la indicación a Eva. Puede ser. No sabemos, no se nos menciona. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque, a los que somos cabeza de hogar, a los hombres principalmente, Dios nos ha dado esa responsabilidad de escuchar lo que Dios nos está diciendo, las indicaciones, y transmitírsela a nuestra familia, nuestra esposa, quienes tienen hijos, a sus hijos. Y esto es lo que vemos aquí también. Posteriormente llegamos al capítulo 2 y en él vemos cómo Eva es creada. Al final del capítulo 2 es tomada una de las costillas de Adán y vemos que aquí Dios da el primer matrimonio y en el cual Dios interviene en una forma muy directa. O sea, Dios tomó la costilla del hombre y Dios mismo creó a la mujer y se la dio al hombre. O sea, imagínense qué especial fue eso. Y esto es importante por lo que va a pasar más adelante, la queja que va a tener Adán con Dios. Porque no fue, Dios se la dio directamente a Adán, a su esposa. Y ambos tenían la responsabilidad de cumplir el mandato de Dios al regir la tierra en representación de Dios. Sin embargo, llegamos a ese triste capítulo 3. Dice así, vamos a Génesis 3, 1 al 6. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted me sigue en la que traiga, ¿sí? Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no debían de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro, que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Aquí vemos que cuando Dios iba creando cada cosa, dice que vio Dios que era bueno. Todo lo hizo bueno en gran manera. Sin embargo, aquello bueno que Dios había hecho aquí se corrompe la creación. El pecado entra al mundo. Eva fue engañada por la serpiente. Ahora bien, muchas veces vemos estos versículos y decimos: Dios nada más dijo que no lo comieran, no que no lo tocaran. Ahí entra el punto de que si fue Dios quien le dio la indicación a Eva o fue Adán, pues probablemente Adán mismo haya sido el que añadió esa parte, no lo sabemos. Tampoco podemos asegurar que fue Eva, pero añadieron ese cachito. No era malo, está bien. Si no tocan el fruto, más lejos del pecado iban a estar. La tentación fue presentada a Eva en medio de una serie de argumentos que la fueron atrapando poquito a poquito, algo muy sutil. Primero, la serpiente les dijo, la cuestionó sobre si Dios les había prohibido comer de todos los árboles. La serpiente sabía que no era cierto, pero era para romper el hielo y en que Eva entrara en confianza. Fue una forma muy sutil, muy disfrazada y aparentemente inocente, pero fue una trampa. Eva luego, en lugar de apelar directamente al mandato de Dios, porque sí le dice la indicación de Dios, pero lo hizo de una forma muy, muy tibia. ¿En qué sentido? No fue premiante. Lo mencionó, pero
siguió escuchando a la serpiente. Aquí el problema con Eva no fue que escuchara lo primero que le dijo la serpiente. La tentación no es pecado, pero siguió escuchando a la serpiente. Ese fue el problema. Y con ello, pues cayó en el argumento. Y podemos igual quejarnos de la indecisión de Eva, de ¿por qué no hiciste esto, o el otro, o aquello? Pero a veces, ¿cuántas veces a nosotros Dios nos ha dicho algo de forma clara, en repetidas ocasiones, y no lo hacemos? Seguimos sin obedecer, seguimos dudando, seguimos quizás jugueteando con el pecado, con tantas cosas que nos rodean, que Dios ya nos dio una indicación clara. Quizá Dios ya nos dijo, yo te voy a proveer, y nosotros seguimos dudando. Quizá Dios ya nos dijo alguna situación muy particular, y uno sigue dudando, puede seguir, no, pero es que, y llega la serpiente. Y llega y, no, pero con que Dios dijo que, pero no tienes trabajo. No, pero es que Dios me dijo, sí, pero mira dónde estás. Y seguimos platicando con la serpiente. En tantas cosas, ¿no? Eva cometió ese error de seguir escuchándola. Entonces su convicción fue movida de forma muy sutil. Eva tenía acceso a Dios, un acceso directo, donde podía oír su voz de forma audible y sabían que Dios estaba ahí. Podían presentarse cara a cara a hablar con Él del tema. Si esto estaba pasando y generó una duda, podía ir corriendo con Dios. Además, tenía a Adán también para hablar con Él y decir, oye, fíjate, pasó esto. ¿Qué dice Dios? Vamos con Dios. Pero no lo hicieron. Sin embargo, nosotros también tenemos acceso al Padre mediante Cristo y tenemos al Espíritu Santo morando en cada creyente. También tenemos acceso a Dios. Si se nos presenta alguna tentación, alguna prueba, alguna dificultad, alguna duda, lo que sea, angustia, cualquier cosa, podemos correr a Dios y refugiarnos en Él y escuchar lo que Dios nos vaya a decir. Sin embargo, pues ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Dejamos que la serpiente siga hablando y esto, cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que Dios ya nos dijo, va penetrando en nuestros corazones y nos va dañando. Dejamos a la serpiente hablar. Eva dejó continuar hablando a la serpiente y terminó comiendo del fruto que tenían prohibido. Y no solo esto, sino que además le dio a su esposo, no solo pecó ella, sino que incitó al prójimo a pecar. ¿Cuántas veces no vemos eso también? O sea, alguien tomó una decisión y cayó en pecado o hizo X cosa y va con el de junto también para que no sea solo esa persona, sino sean los dos. Lo vemos muchas veces, o sea, ¿cuántas veces, no sé, en una reunión con familia o gente que no es creyente, uno puede decir, no quiero tomar, y parece que ven a alguien que no toma y todo el mundo le insiste, ¿no? Un ejemplo nada más, pero hay tantas cosas en donde puede pasar. Ahora bien, algo que también es de que en algunas versiones dice que le dio del fruto a su marido que estaba con ella. En algunas otras dice que estaba junto a ella. A veces nos imaginamos que Eva estaba por allá lejos y Adán estaba por allá y ni en cuenta. Dice que estaba junto a ella. No sabemos, no nos dice si estaba viendo la escena o estaba, como vimos ahorita en la representación, a un lado de ella, pero sin darse cuenta la plática que Eva estaba teniendo, no lo sabemos. Pero en algún momento Adán se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? No hizo nada. O sea, Eva por lo menos cuestionó algunas cosas, o sea, fue engañada, hubo sutileza por parte de la serpiente. Con Adán ni eso, no metió ni las manos. O sea, Adán no hizo nada. No la corrigió, no la exhortó, no le dijo, no sé, es que voy a ir con Dios y no sé, alguna respuesta, no hizo nada. Simplemente quedó enganchado en la tentación sin siquiera decir nada.
Eva puso más resistencia, sin embargo, Adán fue muy pasivo. Y esa es una tentación que todos tenemos, todos. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil no hacer nada, no involucra esfuerzo y da apariencia de que pues, se puede evitar un problema. Sin embargo, eso o ese poco esfuerzo que se evita acarrea más consecuencias. Las consecuencias aquí fueron sumamente grandes y comenzaron en ese momento. Aquí el estado perfecto de santidad que estaba el hombre se corrompió, entró el pecado, murió espiritualmente y vamos a ver qué fue pasando, cómo fue este proceso. Tanto espiritualmente el hombre murió y la relación con Dios fue rota, pero también vemos que físicamente murió, no en ese momento. De hecho, Adán vivió 930 años. Uno puede decir, ¡ay, 930 años! Es mucho más de lo que lleva México de existir. Es mucho tiempo. Sin embargo, murió un hombre que no iba a morir. O sea, por ejemplo, a uno le pica un araña, lo muerde una serpiente y, no sé, una semana agonizando en el hospital y se muere. Uno se murió. No tenía que morirse en una semana. Pero no fue en el instante. No fue en el instante. Duró una semana agonizando. Pero murió. Eso mismo le pasó a Adán. Podemos ver 930 años muchos, pero no tenía que morir. El pecado entró al mundo y con ello la muerte. En Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán no solo afectó a Adán, afectó a toda su descendencia y eso nos incluye a cada uno de nosotros que estamos aquí y los que vengan. Nos afecta a todos. El pecado entró en nuestra naturaleza y por ende la muerte. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque tenemos esa naturaleza heredada desde Adán. Por eso pecamos. Ahora vamos a Génesis 3, 7 y 8. Y luego vamos del 10 al 13 también vamos a leer. Dice así: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Dios pregunta por ellos y dice, el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El Señor contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. El pecado es una rebeldía al mandato de Dios, y aquí lo vemos. No fue algo ligero, el pecado nunca lo es. Por pequeño que usted lo vea o que no tiene mayor trascendencia, no es algo ligero para Dios. Muchas veces la gente puede pensar, pero ¿cómo comer un pequeño fruto trae tantas consecuencias? Y les puede parecer una exageración. Incluso lo vemos con Ananías y Zafira, cuando mintieron y cayeron muertos, mucha gente puede pensar eso. Pero ¿por qué? ¿No más por eso? Ya es ahí donde nos damos cuenta de que a veces podemos no ver el pecado como Dios lo ve, con la dimensión en la que Dios lo ve. Y este problema se da muchas veces porque podemos estar inmersos en el pecado, porque cuando alguien está en pecado, en una práctica de pecado, pues ya no ve el pecado de la misma manera, su corazón se va endureciendo. Pero también puede pasar cuando estamos en medio de una situación así, aunque nosotros no participemos. Por ejemplo, el pastor Ángel lo mencionaba hace poco, cuando se dieron todo lo de que hubo todo lo de los asesinatos aquí en la ciudad y que se puso feo.
Al principio no, mataron a uno y todo el mundo se enteraba quién era ese uno y todo. Y ya más adelante, uno más, ¿no? O sea, sí, otro y allá otro. Y ya no causaba asombro, ya no causaba el mismo impacto. Ya no era así como que, híjole, qué feo. O sea, no, o sea, uno va perdiendo sensibilidad cuando se va involucrando en medio de eso. Dios es santo, y el comer del fruto prohibido fue transgredir su autoridad, despreciar su mandato. Básicamente le dijeron a Dios, no te necesitamos, no nos importa, tenemos una mejor idea. Eso es lo que le dijeron con su actitud. Lo que querían era mejor para ellos. Y menospreciaron lo que Dios sí les había dado. Ahora bien, la primera consecuencia que observamos después de que pecaron fue que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. ¿Y esto qué pasó? Les dio vergüenza. El pecado causa vergüenza. Digo, si uno ya su corazón se está endureciendo, ya va causando menos vergüenza, pero por lo menos al principio causa esa vergüenza. Da vergüenza no solo al que lo practica, sino a los que lo rodean. Muchas veces lo decimos como pena ajena, ¿no? O vergüenza ajena. Ahora bien, por si hay personas que pueden decir, no, pero yo nunca he pecado, o no, a mí no me pasa eso. Bueno, un ejercicio así mental, no va a pasar eso ahorita. Pero imagínense que todos sus pensamientos fueran expuestos públicamente en una plaza y estuvieran ahí toda su familia, todos sus amigos, toda la gente, y fueran expuestos así, saliera todas las motivaciones, todo eso, ¿no le causaría vergüenza? ¿No diría, soy pecador? Sí. O sea, desde, no sé, cualquier motivación, a lo mejor externamente se vio bien piadoso algo, pero en el interior había otra intención. Todos nosotros arrastramos esa naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Todos hemos pecado y todos estamos apartados de la comunión directa de Dios. El pecado nos había contaminado y nos era imposible restaurar la comunión que Dios tenía con Adán, no por nosotros mismos. El pecado trajo condenación, vergüenza, muerte. Ahora bien, Adán y Eva buscaron cubrirse con hojas de higuera al darse cuenta que estaban desnudos. Tuvieron esa vergüenza y se cubrieron con lo primero que encontraron, unas hojas de higuera grande, y con eso. Ahora bien, las hojas de higuera que hoy tenemos son la autojustificación. Es que mi mamá, es que mis hermanos, es que me pegó, es que el gobierno, es que el otro robó más. Soy víctima de las circunstancias. Y podemos decir y decir y decir. Y a nuestra mente puede sonar lógico, y en algunas veces puede serlo, pero no tomamos responsabilidad de nuestros actos. Nos justificamos, tratamos de hacerlo. Esas son las hojas de higuera de la humanidad que utilizamos hoy en día. Tratamos de escondernos echándole la culpa al vecino. Vemos que Dios buscó a Adán y Eva, pero ellos trataron de esconderse. Cuando Dios los confrontó, la autojustificación salió al frente. A primera vista vemos que Adán le quiere echar la culpa a Eva, pero en realidad no estaba culpando a Eva. Culpó a Dios. La mujer que tú me diste. Por eso les digo que en el matrimonio de Adán y Eva, Dios intervino directamente y a Adán se lo echó en cara. La mujer que tú me dices, imagínense hasta dónde llegó el pecado que terminó cuestionando a Dios. Y ni siquiera era como con Job, que Job vería un remolino y fue algo muy impresionante, pero Dios destruyó sus argumentos. Aquí, pues Adán conocía a Dios. Había estado en un estado de santidad, de pureza, y le echó la culpa. Vemos que Eva también hizo lo mismo. Es que fue la serpiente
Y vemos que el único que no culpó a nadie fue la serpiente. No tenía por qué hacerlo. O sea, él logró su objetivo, los hizo pecar. Estaba contento. No quiso, ni siquiera intentó justificarse. Entonces Dios dictó sentencia. Vamos a Génesis 3, 14 y 19. Dice de la siguiente manera. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándose por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de su frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra que fuiste tomado, pues hecho del polvo, y al polvo volverás. De aquí se puede sacar toda una serie, O sea, muchas cosas se pueden sacar de estos versículos, pero vamos a enfatizar solo en un punto. Génesis 3:15 dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Este versículo es la primera profecía mesiánica, primera profecía que nos marca la venida de Cristo. A primera vista uno puede decir, pero a ver, otra vez explícame, ¿no? Cristo cumplió esto cuando vino como simiente de la mujer, como descendiente de la mujer, esto es, de María. Sus padecimientos terrenales son la herida de la serpiente en el talón. El talón, el ataque en un talón o la mordida en un talón es muy doloroso. Sin embargo, es el único punto que tiene acceso a la serpiente. Y con una mordida en el talón no puede vencer. En esta tierra Cristo vivió como hombre padeciendo el dolor y los sufrimientos humanos y los embates de la serpiente. Tanto tentaciones, humillación, dolor físico, todo lo que sufre un hombre, lo sufrió Cristo. Y la serpiente estaba ahí duro y dale, tratándolo de hacer caer. Satanás buscó destruirlo en cada oportunidad. Buscó hacerlo caer en pecado mediante la tentación, los religiosos, Judas, etc. La serpiente mordiendo el talón. Matthew Henry menciona lo siguiente: el talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz, y los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de los santos por su nombre. Colosenses 1:24. El diablo les tienta, les echa en la cárcel, los persigue, los mata, y así hiere el talón de Cristo, quien es afligido en las aflicciones de ellos. Pero mientras el talón es herido en la tierra, es bueno que la cabeza esté a salvo en el cielo. Génesis también dice que su descendencia te aplastará la cabeza. Ahora bien, la serpiente mordía el talón de Cristo, pero Cristo le aplastó la cabeza. Un golpe en la cabeza sí es mortal. La serpiente solo pudo dañar o morder el talón de Cristo, pero Cristo venció a la serpiente en la cruz. Y esa es la victoria que tenemos. Y por ello podemos ver todo ello condensado en esos pequeños versículos que se cumplieron más adelante. Ahora bien, comenzamos hablando de la Navidad, la venida del Hijo de Dios a esta tierra para salvarnos a los pecadores. Pero es primero muy importante entender cómo era la situación o la comunión de Dios con el hombre antes de la caída. Cómo estaba en un estado perfecto, donde Dios hablaba y el hombre estaba ahí escuchando y podía comunicarse directamente. Pero también es importante saber por qué necesitamos al Salvador. ¿Cómo fue la caída?
Mucha gente piensa, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Y es por ello. O sea, todos nacemos en pecado y si no nacemos de nuevo, van a morir en pecado. Los siguientes temas que mis hermanos irán desarrollando, van a ir desarrollando las demás bases doctrinales con respecto a nuestra salvación. Vamos a ir viendo todo el mensaje de salvación. Pero antes de ello, es importante mencionar pues que todos estamos en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado nos llegó a todos. Todos estamos bajo pecado. Lejos de aquella comunión que gozaban Adán y Eva con Dios. Sin embargo, Cristo vino al mundo por amor a la humanidad, porque no quiere que nadie se pierda. Y en Juan 3:16 lo memorizamos y los niños se lo memorizan, pero nunca hay que perderlo de vista y que siempre esté en nuestros corazones. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Cristo por amor a la humanidad. Y cuán grande era la paga, ¿no? O sea, vemos ahí que la paga del pecado no era algo ligero, no fue solo una frutita y ya. El pecado es grave. El pecado nos separó de Dios. Cristo vino para que esa comunión fuera restaurada. No vino para hacernos una vida más cómoda, para que tengamos mucho dinero, lujos en la tierra. Todo esto va a morir. El propósito de la encarnación del Hijo de Dios fue reconciliar al pecador con Dios, y el precio era muy alto. Costó la vida del Hijo de Dios. Dice Isaías 53, 3 al 7. Vamos para allá. Dice así, salud. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Creo que es claro que el nivel de amor de Dios por la humanidad. No necesitaba hacer esto. No nos necesita, pero nos ama. Ahora bien, vemos también, vamos a ver más adelante, pero en la crucifixión sabemos y decimos, los romanos, los judíos. Sí, pero fue molido por nuestros pecados. O sea, mi pecado llevó a Cristo ahí. O sea, tenemos que personalizarlo, decir, no fue por los romanos, no fue por los judíos, fue por mi pecado. Mi pecado, de una forma más personal, ¿no? Pero también dice Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un texto que realmente uno tiene que
O sea, comérselo y que penetre lo más profundo del corazón. O sea, aún éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Nos amó de tal manera y ahora somos ya justificados por Él, salvos de la ira. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Ahora bien, en su vida, en su resurrección, nosotros también fuimos, esa es la garantía que tenemos. Somos salvos por Él. Ahora bien, Cristo vino al mundo sí para salvarnos de la condenación, del infierno. Pero no solo eso. O sea, no nos podemos quedar nada más ahí. Cristo vino para salvarnos del pecado, de la muerte, para hacernos libres del pecado, para que podamos ser santos para con Dios y ser constituidos hijos de Dios. Cristo vino no solo para salvarnos, sacarnos de esa condenación del infierno, sino para que conozcamos a Dios y restaurar esa comunión con Dios. Eso es lo más importante, no solamente tratar de huir de la condenación del infierno, que muchas veces hay gente que se queda ahí, y no es solo eso. Ahora podemos acercarnos con toda libertad al Padre por medio de Cristo Jesús. O sea, para un judío de aquel entonces, de tiempo de Jesús, o sea, llamar Padre a Dios era algo súper irreverente. O sea, por eso cada vez que Cristo oraba, decía Padre y la oración, ellos se enojaban porque decía, ¿cómo se atreve a llamar Padre a Dios? O sea, nadie puede llamar a Dios Padre. O sea, nadie puede estar tan cerca de Dios. Pero Cristo sí. Y luego no solo eso, sino llega al punto donde dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro. O sea, nos involucra no solamente, vamos con Él, Padre nuestro por medio de Él. Y es algo que los judíos, se enojaban. Y es algo muy fuerte. No memoricemos los versículos nada más así sin meditarlos. Memorícenlos, o sea, es muy importante. Pero entendamos lo que leemos. Es algo muy fuerte el que poder llamar a Dios Padre. No solo es escapar del infierno, ahora es nuestro Padre. Ahora en Romanos 5, 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos. Por la obediencia de Cristo nos salva. Y ahorita vamos a ver, porque no es universalismo esto, o sea, no es yo vivo como quiera y ya al cabo ya Cristo murió por mí, no es de esa manera. Ahora bien, vamos a ver esta parte. Juan 3:18 dice lo siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice así, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no ha creído en Cristo, está bajo ira. Solo hay dos sopas. O estamos o no estamos. ¿Hemos creído o no hemos creído? ¿Estamos bajo condenación o somos salvos por su vida? Ahora bien, si usted sabe o ha identificado, Dios le ha hablado que pues no ha creído, J.C. Riley dice lo siguiente, mañana es el día de Satanás, pero el día de hoy es de Dios. A Satanás no le importa lo espiritual que sean tus intenciones, siempre y cuando las dejes para mañana.
No sabemos cuánto vamos a vivir. No podemos dejar como algo tan importante para mañana. O sea, no sabemos siquiera si vamos a cruzar por esa puerta. No lo sabemos. Mucha gente, hay muchos testimonios de gente que dice, sí, pero al ratito tengo una fiesta. Nada más termina la fiesta y ahora sí me consagro a Dios. Va a la fiesta y ya no volvió. A Satanás no le importa tus determinaciones, qué tan buenas sean o qué tan espirituales siempre sean y cuándo sean para mañana, no para hoy. Dice Juan 1, 10 al 12, en el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo muy fuerte. O sea, ya vimos cómo fue creando el mundo, vimos que Él es el creador. Sin embargo, la creación no lo recibió. Los suyos vino, no lo recibieron, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si entendemos esto y no, pues es que a mí no, o sea, realmente tiene que haber ese temor de decir, estás parado sobre la nada. Y un día todos vamos a morir. Y un día todos vamos a presentarnos delante de Dios. Creamos o no creamos. Ese día no va a haber ningún ateo. Leonard Ravenhill decía, hay solamente dos clases de personas, los muertos en pecado y los muertos al pecado. ¿En qué grupo estamos? ¿Hemos muerto al pecado o seguimos muertos en pecado? Porque no hay punto medio. Ahora bien, si nuestra fe está puesta en Cristo y decimos, sí, yo sí he creído, soy salvo por medio de Cristo, bien, descansen en eso y acerquémonos a Dios, porque ya la comunión ya fue restablecida, podemos acercarnos al Padre y conocer a Dios por medio de Cristo. Pero recuerden una cosa, las personas que están a nuestro alrededor, muchas viven sin Cristo y su eternidad está en juego. Y ya para concluir, los dejo con una pequeña historia del hermano Leonard Ravenhill, que a mí personalmente sí me confronta mucho siempre que la leo. Y para que no sea solo a mí, sino a todos, se la duele. Dice, Carlos Pease era un criminal que no respetaba las leyes divinas ni humanas. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, mientras era conducido de su celda al cadastro, en la prisión de Armley en Leeds, Inglaterra, iba delante de él un capellán de la prisión, o sea, el pastor de la prisión. Leyendo rutinariamente textos bíblicos que hablaban de la condenación y de la vida eterna que Cristo Jesús vino a obtenernos con su sacrificio, el reo tocó al predicador por la espalda y le preguntó qué estaba leyendo. Son los consuelos de la religión para tu hora final, respondió el clérigo. ¿Y usted cree que todo esto es verdad?, replicó el criminal. El oír leer de un infierno con fuego que nunca acaba de consumir a sus víctimas, con la indiferencia con la que lo estaba haciendo el funcionario de la prisión, era demasiado para Carlos Pease. Al mismo pie del cadalso, en el patio de la cárcel, le espetó el siguiente sermón. Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa en cristales rotos, yo iría descalzo de rodillas a predicar a las gentes que se arrepintieran y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían de vivir para otra cosa que para la salvación de las almas si realmente creyeran lo que dicen creer. Ok, entendemos o nos quedó claro que esto es verdad, o sea, que realmente hay pecado y entró al mundo y
y un día va a venir Cristo y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ok, creemos que somos salvos, pero ¿eso a dónde nos lleva? ¿Creemos lo que decimos realmente creer? Bueno, eso nos va a llevar a un pesar, un dolor en el corazón por los demás. Y bueno, que ahora bien, los discípulos en Hechos, lo vimos hace poco, los miércoles, le pedían a Dios, danos de nuevo para predicar y danos valor. O sea, en un momento dado uno puede sentir un poquito de, ay, si lo hago mal. Pero ellos pidieron de nuevo, o sea, esa pasión para hacerlo y también el valor para hacerlo. De nuevo y valor. ¿Y qué pasó ahí? En la tierra, el lugar donde estaban, tembló. Tembló y a partir de ahí el evangelio se esparció por todos lados. O sea, y vénganse los miércoles, los animo, porque somos muchos aquí, pero el miércoles somos muchos menos. Pero, y si se ha perdido la serie, pues ahí están las enseñanzas. Pero no veamos esto como algo ajeno a nosotros. O sea, y los miércoles lo estamos viendo. Vemos donde los apóstoles iban y los hermanos. Un hermano que solo se menciona ahí, por ejemplo Esteban, casi no se menciona, pero dio su vida por el evangelio. ¿Y qué lo llevó a esto? Que realmente creía realmente creía en el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, realmente lo creía y lo vivía. Y Dios nos fortalece en momentos como ese. O sea, no es de que Esteban era un superhombre o los mártires eran superhombres, no lo eran. Pero Dios nos da la gracia, ¿sí? Porque llega el punto en donde a veces nos desenfocamos, a veces perdemos y ahorita lo platicaba con mi esposa, podemos desenfocarnos fácilmente con mil cosas. O sea, tenemos tantas cosas aquí en la tierra y perdemos de vista lo eterno, el cielo. O sea, y nos clavamos en cosas terrenales muchas veces. Estas personas vivían con los ojos puestos en la eternidad y lo terrenal no les importaba. Así como con el maestro. No le importaba lo que le ofrecía Satanás en la tentación. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. ¿Qué son los reinos del mundo? O sea, él era entendido y nos da, es Dios, pero todo ello nos da ejemplo a nosotros. Y eso no es para desanimarlos, o sea, realmente, sino para que realmente lo vivamos y digamos, es cierto, o sea, vamos, no caigamos en un activismo, pero sí vivamos lo que creemos, ¿sí? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque tú nos das tu palabra, Señor. Tú nos hablas, Señor, y tú podemos acercarnos a ti con libertad, ajenos al pecado, Señor, aunque pecamos, pero ya no vivimos en pecado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, de mí, de mis hermanos, que tu palabra penetre en nuestros corazones tan profundos, Señor, que nunca nos recuperemos de ellos, Señor, sino que siempre volteemos a ti, Señor, y quedemos tan maravillados contigo, con cada palabra que sale de tu boca, Señor. Que nada en el mundo, Señor, nos pueda eclipsar, que nada en el mundo nos pueda maravillar, sino solo tú, Señor. Que cada una de tus palabras las abracemos y las comamos, Señor, y den fruto, de mucho fruto, Señor, en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te pido que cada uno de ellos llegue con bien a su hogar, Señor, y que en la semana podamos seguir meditando, Señor, tu palabra y vayamos más profundo, más allá de lo que ahorita
comenzamos, Señor, a exponer, que profundicemos cada uno de nosotros más, de una forma personal, Señor. Que cada uno te conozcamos personalmente, no de oídas ni por lo que otros cuentan u otros viven, Señor, sino de forma personal te necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no está el pastor ni Bogdan. Quedamos despedidos. Salúdense y no se nos olviden los anuncios que nos dio Víctor, ¿sí? El miércoles nos vemos aquí, si Dios quiere. El viernes empezamos con matrimonios y servidores. Y el sábado nos vemos para matrimonios en la mañana y para la tarde el general, ¿sale? Y el domingo, quienes puedan acompañarnos allá en Los Cabos, pues vamos, ¿sale? Bueno, quedamos despedidos. Coman rico, que lleguen con bien a casa.